Pregunta que la esposa de Job le hizo a Job mismo: ¿aún retienes tu integridad? Y vamos a estar hablando un poco acerca de la importancia del llamado, que no solo como creyentes, sino como ministros del Evangelio tenemos de retener la integridad. Entonces en Job 2:9 dice la Biblia: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Otra versión dice: renuncia a Dios y muérete. Ya todos sabemos que nos tocó vivir en medio de una sociedad donde la palabra crisis la encontramos por todos lados. Pero Pablo la definió un tiempo atrás, miles de años de atrás. Pablo dijo que estábamos en medio de una generación maligna y perversa. Y estas dos palabras, maligna y perversa, la palabra maligna significa del griego escolios, de donde viene escoliosis, que significa una sociedad torcida, y la figura que da es como un camino sinuoso donde hay muchas curvas, y es un camino peligroso, un camino difícil de encaminar. Es así como estamos viviendo en medio de esta sociedad, bajo un camino donde hay muchas curvas y muchos atajos que muchos han tomado. Estamos viviendo en medio de una generación peligrosa, difícil de soportar, pero difícil de soportar para aquellos que están alejados de Dios, sí, y que no conocen las Escrituras. Una generación maligna y perversa. La palabra perversa del griego diastrefo, de donde surge también la enfermedad conocida en la medicina como diastrofía, que significa algo que está dislocado, los huesos dislocados, distorsionados. Entonces estamos viviendo en medio de una generación distorsionada, dislocada, corrupta, apartada de lo bueno, así dijo Pablo. Viviendo en medio de una generación maligna y perversa, y por tal motivo esta sociedad ha abandonado la mayoría de las normas morales, los principios espirituales, o no los conocen, y si los conocen, los han menospreciado, los han tenido en poco valor. Pero el problema no queda ahí. El problema aún más grave es que esa maldad y esa perversidad, es decir, eso torcido, lo corrupto, lo apartado de lo bueno, ha invadido ya la iglesia. Y no solamente la iglesia, ha invadido las familias y los ministerios de la iglesia. El día de hoy se guarda silencio en cuanto a llamar al pecado por su nombre. Le llaman, cometió un error, cuando se trata, por ejemplo, del adulterio. Se diluye el mensaje de la palabra de Dios con temas que no confrontan, pero que sí entretienen. Y todo esto con el fin de evitar el rechazo, el abandono de los miembros de las congregaciones, porque, como ya acertadamente lo decía Chuy, hay pastores que ven a las ovejas con el signo de dólar. Como decía Chuy, que tienen cara de dólar las ovejas. Y la pregunta que le hizo la esposa de Job a Job mismo, yo puedo pensar y estar meditando en ella, fue una pregunta muy agresiva. Y era una pregunta que iba con la intención deliberada de incitarlo a maldecir o a renunciar a Dios y a morir. Lamentablemente esa misma pregunta se ha vuelto actual en nuestros días. Esa pregunta a la que muchos han hecho caso los ha llevado, es decir, con el mismo efecto con la que fue hablada a través de la esposa de Job. El día de hoy muchos pastores la han escuchado, le han hecho caso con ese mismo efecto, y hoy en día, pero ha ido arrastrando y
y han hecho a un lado a muchos pastores y líderes por causa de la integridad. Es decir, han hecho caso a esa voz: maldice a Dios, renuncia a Dios y muérete. Todo por no retener la integridad. Yo no sé si alguna ocasión el enemigo tal vez a usted le ha insinuado o le ha hecho esta pregunta: ¿todavía retienes tu integridad? ¿Aún todavía retienes? Y aquí la palabra retener significa agarrarse fuerte, significa estar ligado, estar adherido y continuar obstinados, pero una buena obstinación. Una obstinación en procurar retener nuestra integridad, estar ceñidos con la integridad. Y de eso se trata precisamente, de que los creyentes hoy en día procuremos retener nuestra integridad. Hay muchas cosas a nuestro alrededor que están llamando nuestra atención para desviarnos del propósito de Dios y hacer a un lado la integridad que como creyentes y ministros necesitamos desarrollar. Continuamente yo escucho miembros de congregaciones que se preguntan: pero ¿qué le pasó al ministro, al ministro de alabanza, al pastor? Empezó bien su ministerio, ¿qué le ha pasado? Yo creo que este es un asunto que tiene que ver con retener la integridad. Algunos se han desviado por no retener su integridad. Viene la prueba del ministerio, de esto ya ha hablado mucho Chuy. Vienen las tentaciones, y quienes no han sabido retener y agarrarse fuertemente, adherirse, ceñirse adecuadamente con la integridad, renuncian a Dios por tres cosas que muchos de ustedes conocen: la lana, la dama o la fama. Hoy, a causa de la crisis económica, a muchos, no solamente creyentes, sino ministros, les ha venido la prueba del llamado al ministerio. Y algunos lamentablemente han preferido renunciar a Dios por dinero o por fama, o por cualquier otra cosa. En esta escritura, en el contexto, se nos enseña que Dios, en su absoluta soberanía, permitió que Satanás pusiera a prueba la fe de Job, atacando sus posesiones a excepción de su vida. El día de hoy hay personas creyentes que han sido probados en su fe y por no retener su integridad han resultado reprobados. En el caso de Job, en un solo día Satanás eliminó todo su ganado, eliminó a todos sus siervos, acabó con sus 7 hijos y sus 3 hijas, fue herido con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza y